all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. When it comes to business and meeting travel in Orlando, it's never business as usual. I could go on for days about all the incredible places to hold your meeting, or the breadth of industries that call it home. But when it's time for your business to make the extraordinary happen, Albert Monero of Limitless Solutions said it best. Orlando is an incredible place for innovation. And when work wraps for the day, the evening is just getting started. I'd love to tell you about all the Michelin-rated restaurants or the array of outstanding dishes that'll have you coming back again and again. But Executive Chef Guillaume Robin of Lake Nona Wave Hotel can sum it up better than me. Orlando has a world of artisans, so you can try incredible cuisines from across the globe. It's so true, and there's so much more. So dive in and see what's happening in Orlando, where the possibilities for business travel are unbelievably real. Learn more at orlandoforbusiness.com. Este es el podcast de 1000 palabras. Episodio 211. La voz y el teatro. ¿Cómo mejorar mi oratoria? ¿Cómo puedes hablar mejor usando técnicas de teatro? Hoy entrevista con el actor de doblaje y locutor comercial Julián Bustamante. Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros en esta nueva entrega de nuestro podcast, donde me acompaña semanalmente John Edison Montoya en la producción y montaje de este episodio. Hoy vamos a hablar sobre la voz. En el episodio de hoy vamos a hablar con Julián Bustamante. Julián es actor de doblaje y locutor comercial. Tiene una experiencia bastante amplia en locución de documentales, en locución comercial. Cuando escuchen la voz de él, yo creo que la van a identificar muy rápido porque ha salido en bastantes mensajes publicitarios y también lo vimos en algunos de los canales de televisión más importantes de América Latina. Escuchemos algunos ejemplos de su trabajo. Mucha pantallita y mucha presentación. Pero yo no confío en la escuela esa. Nosotros no hacemos negocios así. Desde un agricultor colombiano en los Andes que cosecha una simple hoja verde, hasta un pescador que un mes después llena un submarino casero con cocaína pura y zarpa hacia México. Martín lo enchula todo, hasta las historias. Lo mejor de Mexicánicos, contado por Martín Vaca. Estreno, martes a las 9, solo en Discovery. Veterinarios de Texas, solo en Animal Planet. Ellas tienen personalidad fuerte y están listas para elegir el vestido más extravagante para casarse o para arruinar un casamiento. Mi gran boda gitana en TLC. Bueno, creo que reconocieron a Julián, nuestro invitado del día de hoy. En un momento él nos va a contar un poco más de su carrera. Quiero reseñar una pequeña historia sobre Julián que me parece interesante y valiosa porque fue todo un manifiesto de intenciones cuando ocurrió y uno no lo entendía. Resulta que Julián trabajaba conmigo en la emisora Radioactiva en Medellín. Yo era el director de la emisora, Julián era uno de los disc jockeys y talentos. Julián siempre tuvo un gran talento, una gran capacidad, una gracia innata para imitar personajes, bien sea de medios de comunicación o de la vida nacional. Y era un tipo que salía muy bien al aire presentando canciones. Resulta que en la cabina teníamos un televisor y las principales intenciones que yo tenía con ese televisor en la cabina eran dos. Una, que capturáramos algún momento importante, noticioso o de eventos relacionados con la música.
que no ocurrían mucho, pero de pronto con el cable internacional encontrábamos algo importante, entonces podíamos llevar el sonido del televisor a la consola y así transmitir alguna parte, algún fragmento importante de noticia. Hay que volver a hacer el comentario. En esa época no existía internet como lo conocemos ahora, no había YouTube, no había Spotify, entonces el insumo de las noticias musicales y la misma música pues muchas veces venía de la televisión. Y la otra intención de tener el televisor en la cabina era que los discjockeys tuvieran sintonizado en la mayoría del tiempo el canal MTV, Music Television. No solamente para que escucharan la música que probablemente ya la conocían, sino para conocer estrenos musicales. 2, enterarse de noticias para que ellos las replicaran, las contaran, para que aprendieran más de la música que estábamos presentando en la emisora. 3, para ver esa estética de los artistas, relacionarse con ese modo de posar, de vestirse, de actuar, de hablar. Mejor dicho, que se empaparan de la cultura MTV, que de alguna manera era la cultura que queríamos proyectar, que ayudaba a generar esa personalidad de emisora que queríamos con Radioactiva Planeta Rock. Y de vez en cuando, pues, tenían sus licencias para cambiar de canal, obviamente, y por ejemplo poner fútbol. A mí particularmente siempre me ha gustado el fútbol, entonces si había un partido yo lo ponía y miraba un ratico el partido por los lados mientras trabajaba en cabina. 47 minutos, 2 de adición, Benito Pavard pegando para el pivo, alterrama el pivo. Pero resulta que en el turno de Julián Bustamante, nuestro invitado hoy, a eso de las 3, 4 de la tarde, Julián estaba viendo una novela mexicana. Déjala, por favor, y te doy todo lo que tengo. Te lo juro, Germán. Un paso más y la mato. Mátame a mí, Germán. Y les confieso, a mí me molestaba, oye, pero que una novela mexicana es todo lo opuesto a la cultura, a lo que queremos proyectar en Radioactiva. ¿Por qué una novela mexicana? No, Julián, por favor, pone MTV. Pero Julián insistía en ver sus capítulos de novela mexicana. Claro, descubrí tiempo después que Julián quería ser actor. Y desde ese momento estaba analizando los actores, las escenas, los diálogos, los acentos. Entonces esas novelas mexicanas de alguna manera fueron parte de la formación de Julián, que ha tenido un recorrido bien interesante en radio, en actuación, en televisión, en el doblaje de películas y documentales. Ya nos va a contar un poco más. En esta charla sobre la voz y el teatro, cómo mejorar la oratoria, Julián nos contará, entre otras, cómo usar mejor la voz en cualquier contexto, qué es lo que él llama el espíritu del talento, cómo desarrollar un talento único, cómo mejorar la interpretación de nuestra voz, cómo la actuación ayuda a mejorar lo que tenemos que decir. Habla también de la conciencia y de algo bien interesante que es lo que nos decimos hacia adentro, algo que puede ayudar a sacar ese talento y a proyectar lo que queremos ser. Esta entrevista está bien interesante, no te la pierdas. La voz y el teatro. Julián Bustamante. Que ruede el cassette. Ya estamos con Julián Bustamante para hablar sobre por qué hay que darle una importancia suprema a la voz, así suene como exagerado, pero por qué tenemos que actuar a la hora de entregar un contenido, bien sea en un podcast, en un video, en una presentación, frente a un equipo de trabajo, frente a muchas personas. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido a Mil Palabras. Qué placer, Santi. ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Qué honor poder estar en tu podcast de Mil Palabras. Maravilloso. Gracias por tenerme aquí en tu espacio y hablar de este proyecto de vida, de algo tan maravilloso que es el tema de la comunicación verbal. El tema de la voz es absolutamente fascinante. Y teniendo en cuenta tu introducción, creo que más allá de ser actores, porque las personas piensan en el actor como en las artes escénicas, pero nosotros somos actores en toda la cotidianidad, en los diferentes oficios. Tenemos que actuar y nuestra mayor herramienta de comunicación, de fluidez, de contacto, de intercomunicación es la voz. Y a veces no somos conscientes de esa herramienta tan poderosa y más allá de volvernos locutores, yo creo que sí tenemos que ser conscientes desde nuestra tonalidad, nuestro oficio, nuestra esencia, nuestra forma de ser habitual, es poder ser conscientes de esa herramienta y de cómo nos escuchamos más allá de que tengamos una súper voz bonita, grave, aguda, término medio, lo que sea.
Creo que es muy importante poder tecnificar un poco, pero teniendo en cuenta la esencia de cada persona. Por eso vuelvo a hacer hincapié en el tema de no es volvernos locutores, pero sí de comunicarnos de mejor manera, y eso nos permite pues ser mucho más eficaces en lo que queramos lograr, porque pues a veces si no sabemos comportarnos con la voz, que eso viene más también de un tema de miedo y de inseguridad, no podríamos hacer efectivo un negocio, por ejemplo, cerrar un buen negocio, cerrar un acuerdo. Si tenemos que hacer una entrevista, pues eso nos puede meter en graves problemas, porque si entramos en timidez, no manejamos bien esa herramienta, pues podemos perder oportunidades, y he sido testigo de muchas pérdidas por eso. Ya pueden sentir la pasión y la importancia que le da Julián a la voz. Ya escucharon en la presentación del programa algunos ejemplos de sus trabajos como actor, como voz en off, como voz promocional de algunos de los canales más importantes de la televisión latina. De todo modo, Julián, yo creo que es importante que le cuentes un poco a la gente, de una forma resumida más o menos, cuál ha sido tu recorrido con la voz desde que empezaste a trabajar en radio, y luego cómo has manejado la voz en actuación, en locuciones profesionales, en doblajes, en comerciales. Bueno, Santi, sí quiero aprovechar ahorita a contarle a todo el mundo que dentro de mis inicios de radio, uno de mis líderes, porque no me gusta la palabra jefe, pues fuiste tú. Y recuerdo una cosa muy importante que decías, que uno tiene que saber qué va a comunicar cuando va a abrir el micrófono. Entonces creo que una de las frases determinantes, y si no estoy mal, era un manual que tú sacaste en aquella época, por allá a mediados de los 90. Sí. Dicho esto, yo empecé en Radioactiva. Yo empecé muy inquieto por la voz desde muy niño, desde el colegio, pero era una cosa innata, absolutamente inconsciente. Resumiendo rápidamente, empecé pues con el cuento de ser asistente en Radioactiva. Se utilizaba esa figura en Caracol por allá en los 90s, en inicios de los 90s. Y muy inquieto por la música, más que nada, por el amor a la música, lo que le hace sentir a uno la música. Entonces pues empecé con mis primeros pinitos, empecé ya a hacer locuciones en las noches, luego terminé ya siendo contratado. Después de Caracol me fui y fui contratado ya oficialmente la primera vez en Todelar Estéreo en el año 93, y ahí siguió la inquietud. Luego ya me trasladaron a Bogotá, terminé siendo cofundador con Claudio Rojas de La Mega en la ciudad de Cali en el año 94, y ahí empezó la exploración, digamos que en forma del tema de personajes, con las imitaciones, los acentos, personajes que hacían un programa que se llamaba La Zaranda por la tarde para RCN La Carta Básica. Hacía algunos personajes en el programa de la mañana de La Mega. En fin, entonces digamos que todo ese recorrido en radio hasta hoy, luego haber pasado por la X y demás, pues me dio mucha inclinación al tema del teatro. Ya me metí a estudiar arte dramático en la escuela de Fray Narciso Aragón. En aquella época pues era una escuela netamente de arte dramático. Ya hoy en día se dedican a cosas mucho más light, modelajes y esas cosas. Y luego entré a hacer teatro de improvisación. Me seguí inclinando siempre por las voces comerciales, y en las voces comerciales empecé a hacer muchos personajes, incluso muchísimas veces haciendo en la misma pieza de audio publicitario tanto el personaje dentro de la historia de la marca como en la voz institucional. Y en el doblaje pues me fui para Bogotá, me fui a vivir a Bogotá en el año 2010, y ahí empecé a tocar puertas. Ya me había recomendado una persona con una compañía que es la compañía más antigua que tiene Colombia en doblaje, que se llama Centauro, y Centauro en Bogotá me dieron unas pequeñas oportunidades, y ahí hablando con una persona me enteré que existía una compañía que se llama Provideo, a la cual le agradezco mucho, de doblaje también. Hay 3 grandes compañías de doblaje en Bogotá: BC Medios, Centauro y Provideo. Cuando el tipo me dice de Provideo, a mí se me queda, me voy a Google, me consigo la dirección. Esta inquietud la he tenido toda la vida y la tengo todavía. Entonces yo mismo fui a tocar la puerta, literalmente a tocar la puerta del estudio Provideo en el norte de Bogotá, y salió el productor y le dije: vea, yo soy locutor, soy actor, me gusta mucho el tema del doblaje, hice unas cositas pequeñas en Centauro, quiero intentarlo. Y me dieron la oportunidad, y ahí arranqué con pequeños soundbites que se le dice en el doblaje.
pequeños tramos hasta que ya después me empezaron a dar películas, documentales, en fin, y empezar a jugar con el tema interpretativo y a descubrir mucho. Yo he sido un convencido de que a través del juego y de la imitación, de estar al frente del televisor con los documentales y todo, pues uno va explorando cuál es esa comodidad vocal y explorar muchas cosas, y espero que haya sido lo más resumido posible de Santi. No, muy bien, Juli. Cuéntame, ¿cómo es ese tema del juego y la imitación? Es decir, tratando de seguir el ritmo de alguien, tratando de sonar parecido para lograr una intención, ¿o qué? ¿Cómo es el juego? El juego del doblaje. Pues lo que dices, que con el juego y la imitación, entonces yo asumo que te pones al frente de un contenido y tratas de imitar al locutor o al personaje que está hablando. ¿Cómo es la historia? Pues mira, parece un ejercicio tonto, pero es muy eficaz porque digamos que podría ser el primer acercamiento para alguien que le guste hacer el tema. Entonces yo, por ejemplo, les digo, si quieren hacer una narración o un acting, un testimonial, el testimonial es las diferentes voces que participan haciendo el doblaje de personas que entrevistan en los documentales de diferentes temas, naturaleza, astronomía, cocina, qué sé yo. Entonces lo que haces es ir a tu canal favorito, ponerle mute y simplemente con el closed caption interpretar, acercarse lo más posible con el lip sync o en su defecto todos los textos que van saliendo en el transcurso del tema en el televisor de narración, hacer la narración. Entonces esa es una manera de empezar a descubrir, de empezar a coger ritmo, velocidad, agilidad, si les gusta. Es digamos que el primer acercamiento que podría ser. Claro, yo me imaginaba también, y yo sí lo dejo también de recomendación, Juli, que la imitación, lo de los captions, excelente para leerlos, pero también uno se tiene que nutrir mucho. A ver, si vas a hacer una presentación de un producto o una presentación con tu equipo de trabajo, o si vas a grabar un podcast, tienes que ver muchas presentaciones, tienes que escuchar muchos podcasts, porque eso va a terminar como modelando tu interpretación. Es decir, hay que consumir contenido y escuchar cómo la gente habla, porque si bien uno no va a imitar exactamente, pues al menos va encontrando como tonalidades, intenciones, expresiones para imitar, ¿no? Pues para que le sirvan a uno y moldear lo que uno es, Juli, ¿no te parece? Estamos absolutamente de acuerdo. Más allá de imitar en el tema, por ejemplo, de los acentos, el tema interpretativo, sí, uno empieza por hacer imitaciones, digamos, para llegarle un poco al oído y a la musicalidad de ciertos temas regionales, que es lo que hago yo, por ejemplo, cuando entreno actores para ciertas producciones, y es el ejercicio de empezar imitando en el juego. Ahora, si esa imitación permanece, lo que sucede es algo muy peligroso, y es que se tiende a llegar a la caricatura y eso no es chévere. Entonces, el acierto total con los acentos es dominar todas las particularidades de un nativo mexicano, por ejemplo. Entonces, que empiezas a hablar con el tema mexicano, porque cuando se van en la imitación empiezan a hablar así, entonces se vuelve caricatura. Muy cantinflesco. Exactamente, se vuelve muy caricatura. Pero si tú empiezas una plática mexicana hablando el chilango, que es el del DF, y no mames, güey, y la neta, pues empiezas a tener una naturalidad y empieza a ser un tema verosímil. Si no, ya no lo es. Bueno, y los modismos en los acentos es muy importante. Cuando tú empiezas a moldear los modismos es sumamente importante, y ahí ya hay un piso fuerte para empezar, además de la interpretación, esas dos fuentes. Ahora, hay gente que no lo logra. Y segundo, con respecto a los podcasts, es muy importante tener los referentes, es sumamente importante. Consumir mucho contenido para encontrar cuál sería. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el estilo de no sé quién. Entonces, tener esa referencia, pero trabajar mucho en la autenticidad y tener muy en cuenta el tipo de contenido que vas a hablar. El tema, por ejemplo, de Julián, los talleres, o el tema de fulanito de tal va a hablar de cocina. Entonces, ¿cómo ser lo más didáctico? ¿Cómo voy a escribir? ¿Cómo me quiero comunicar? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Si lo voy a hacer solo? ¿A qué tipo de público me voy a dirigir? ¿Y cuál es mi tonalidad? Pero hay que hacerlo, digamos que técnicamente natural, le llamo yo, porque no hay que volverlos locutores, porque el podcast no es lo mismo que hacer radio. De acuerdo. Entonces hay que hacer un poquitico de
cosas muy, muy naturales, porque el éxito de los podcasts y el contenido digital es esa autenticidad que tiene cada persona. Entonces es como ir direccionando muy bien, es estar completamente seguro de qué se escribe, cómo se escribe, hacer un guión y no entrar en la improvisación, porque la improvisación lo que te pone a dar es vueltas y no concluís. Pero sí consumir mucha referencia y entrenarse bien, ensayar es muy importante. Grabarse, escuchar, es que el contenido me quedó muy largo, me quedó muy corto, hablo muy rápido, tengo que respirar mejor, tengo que tener un mejor ritmo, en fin. Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de la voz y el teatro. Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1,300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta: necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en 1000 Palabras es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música, artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados, historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones. Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de la voz y el teatro. Julián, ¿qué es lo que tú llamas el espíritu del talento? Santi, el espíritu de tu talento nació a partir de un tema personal muy largo que luego explicaré, pero que me hizo encontrar en el tema espiritual que no es religión. El tema espiritual habla específicamente del despertar consciente de la esencia de cada ser humano. La conciencia de quién soy, por qué estoy, cuál es mi propósito, cuáles son las cosas y sensibilizarse un poco con uno mismo. Entonces, a partir de ese ejercicio espiritual, empecé a ser más consciente de mis interpretaciones en todo lo que yo hago y yo dije, qué chévere que todo el mundo tuviera ese primer paso, como rebobinar, como resetear tu ser, porque siempre todos los seres humanos vivimos como en automático. Entonces yo dije, si somos más conscientes, si somos más espirituales, si nos vemos de mejor manera y nos preguntamos realmente quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo vibro, cómo siento, cómo hago mi oficio, realmente va a ser ejecutado con mayor conciencia. Por eso nació el espíritu de tu talento. Entonces el ejercicio que yo hago con mis entrenados es principalmente preguntarles, ¿usted quién es? Y siempre me responden con nombre y apellido. Y yo le digo, usted no es ni un nombre, ni un apellido, ni un país, ni un barrio, ni una ciudad. ¿Qué es usted y para dónde va? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su corporalidad? Esa es la conciencia espiritual, tener la conciencia de cómo pienso, cómo vibro, cómo me muevo, cómo interpreto, cómo tomo un texto, una obra de teatro, un doblaje, tener toda la conciencia de poderse escuchar, de poder interpretar. Entonces, básicamente ese es el espíritu de tu talento. Primero, mirar el interior de cada persona y a partir, esa es la única herramienta. Yo lo único que hago es tratar de ayudarlos a orientarlos en qué es lo mejor que le puede pasar a cada talento, porque cada necesidad es específica. Tener un poco de conciencia y ejecutarlo, porque no es solamente pararlos al frente de un micrófono a que lean un texto, porque eso básicamente lo podría hacer cualquiera. El hecho es que tengan esa conciencia interpretativa. Bueno, pero ese cuento del espíritu del talento está muy bonito y digamos que es aplicable para todas las áreas de la vida. Así vayas a ser absolutamente futbolista o ingeniero, pues, o sea, cualquier área donde te vayas a desempeñar,
Son preguntas muy válidas y lo que dices es estar presente para ejecutar uno lo que tiene que hacer de la mejor manera, ¿no? Claro, a mí me llamó mucho la atención el año pasado, le di el taller a una niña sumamente buena de Telemedellín. Yo le decía, pero pues tú ya eres pues súper, tienes mucha cancha y pues no, me dice, no, es que siempre es bueno seguir aprendiendo y eso me cautivó y creo que es un llamado importante a todos los profesionales de todas las áreas porque siempre nos acomodamos, entonces como ya fluimos bien, entonces nos acomodamos en esa peligrosísima zona de confort, entonces yo ya me las sé todas, yo ya me desenvuelvo bien al aire, entonces qué carajos. Pero creo que siempre es bueno aprender y si nosotros aprendemos mucho más de nuestra voz, de nuestra corporalidad, de nuestra espiritualidad, pues creo que nos vamos a desempeñar mucho mejor y podemos navegar otras aguas con mayor comodidad y con nuevas herramientas. Entonces me he encontrado con mucha gente que, por ejemplo, dicen, yo no necesito aprender, yo ya me lo sé todo. Entonces, pues muy válido también porque pues chévere, pero también es un poco egocéntrico de parte de las personas. Yo este año, Santi, estoy cumpliendo 30 años al frente del micrófono y hoy digo, todavía no sé nada y permanecer con esa semilla adentro de querer siempre aprender. Yo estoy al frente de un micrófono hoy y es como la primera vez, te lo juro, es como la primera vez. Entonces siempre es muy chévere seguir aprendiendo. Si queremos que compartas con nuestros oyentes, no sé, unos 3, 5 tips o recomendaciones básicas o importantes a la hora del manejo de la voz. Bueno, a la hora del manejo de la voz, muy básico. Por ejemplo, si yo voy a si me dedico a la voz publicitaria antes de grabar o de hacer cualquier presentación ante público, o si voy a conducir un programa de televisión o de radio, nunca tomar bebidas frías, jamás. Sí. Porque eso pues afecta, digamos que en términos coloquiales, las destiempla pues las cuerdas vocales, entonces se enfría mucho el tema de la garganta y dificulta ya el tema de la respiración. Lo otro, mucha lectura en voz alta para poder coger ritmo. Si les gusta el tema de la comunicación verbal, de la radio, los podcasts, todo el tema del universo de la voz, leer en voz alta y leer, como les digo yo, en una apertura vocal exagerada. ¿Para qué? Para hacer habitual en el tiempo esa soltura de vocalización, porque sobre todo por las regiones hay un tema de dicción muy particular en los países de Latinoamérica y sobre todo en estas regiones, por ejemplo, los paisas somos muy ceciados. Entonces, aunque no es una dificultad dependiendo del tema, pues por lo menos hay que tecnificar un poquito el tema de cómo hablar. Entonces, esa exageración vocal trabaja mucho el tema de la vocalización y la dicción y permite que en algún momento podamos llegar a la neutralidad. We all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once, and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Y lo otro, por ejemplo, si tiene manejo de audiencias y oratoria en público, hacer todo ese trabajo, los actores trabajamos mucho con el espejo, porque es muy importante reconocerse. Todos los días nos vemos al espejo por la mañana para peinarnos y lavarnos los dientes y antes de salir, pero nos vemos y no nos vemos. Pero si vamos a trabajar una audiencia, por ejemplo, es muy chévere poder hacerlo frente al espejo ya con un guión, por ejemplo, si tengo una presentación mañana, entonces me veo al espejo, cómo me estoy moviendo, cuál es mi corporalidad, porque no solamente la voz juega un papel importante, sino también el cuerpo expresa. Entonces, si me muevo mucho, ensucio mucho visualmente la presentación, si muevo mucho las manos, si hablo muy rápido, entonces verse al espejo es un ejercicio importante. Juli, algo interesante que me compartiste antes de este podcast es que todos deberíamos incorporar en cualquier ejecución de la voz, debemos incorporar el tema actoral o el tema de acting, así no se desarrolla un personaje. ¿Puedes elaborar un poco más sobre esta afirmación? Sí, así como lo dije hace unos minutos atrás, así no seamos actores, así no nos vamos a dedicar a la actuación,
creo que el ejercicio escénico del juego interpretativo, del juego de roles, nos da un camino de autoconfianza y entonces empezamos a navegar todo el tema de la interpretación, de las emociones. Entonces, jugar un poco ahí nos permite mucha más soltura y nos permite, a la hora de abordar un texto o a la hora de abordar algún programa, pues navegar por esas emociones. Entonces, ciertos temas y ciertas cosas, pues las abordamos desde el cuerpo y desde la mente y desde la voz. Entonces, esos ejercicios actorales siempre son muy importantes para ganar confianza, para ganar terreno, para ganar escena, para sobre todo ganarle esa carrera a ese enemigo tan tenaz que tenemos todos los seres humanos, que es esa timidez ante una cámara o ante un micrófono, porque no es usual y sobre todo gente que no se dedica a eso, pues ven en la cámara y en el micrófono un terror. Entonces, por eso, cuando yo hago los talleres con gente del común, por ejemplo, hacemos un desarrollo de juego de roles y hacemos escenas y trabajamos el tema del cuerpo y eso les da en su cotidianidad, les da una soltura, pues digamos que les da confianza. Eso es básicamente el ejercicio actoral. Juli, digamos que vamos a poner este caso hipotético. Una persona decide que va a lanzar un podcast y digamos que tiene un par de problemas, o esa persona piensa que tiene un par de problemas. Uno, que no habla bien. Dos, que de pronto le da miedo el micrófono, pero sabe que necesita lanzar un podcast para su marca personal. ¿Cómo incorpora esos elementos actorales en su ejecución, en lo que va a decir? Mejor dicho, ¿qué mensaje se tiene que enviar a sí mismo o qué tipo de técnicas tiene que aplicar para enlazar ese concepto de actuación con lo que tiene que hablar en el podcast? Independiente del tema, Juli, disculpa. Ok, bueno, primero, muy importante es que, vuelvo a mencionar, es que casi todo el mundo tiene un gran temor de su propia voz, lo cual es supremamente antinatural. Es que yo sueno muy feo, es que eso suena como un tarro, es que yo no sé qué, es que no me gusta mi voz. Entonces, lo primero que hay que hacer, y suena muy bobo, pero realmente es muy importante, tiene que aprender a querer su voz independientemente de lo que sea, tenga experiencia o no. Pero tiene esa necesidad, pues hay que empezar a formarse. Entonces, por eso es importante el juego actoral y de la repetición. Leer constantemente, ¿qué tema quiero hacer? Estoy muy tímido, pues empecemos a grabarnos y empecemos a ganar confianza. Escríbalo, grábese en el celular. Si es un video podcast, pues aún mejor si lo hace ante cámara, pero creo que el ejercicio actoral, vuelvo y repito, muy enlazado a lo anterior, antes de convertirse en un actor, que a veces pueden haber sorpresas, pues de 10 una, pero el ejercicio de interpretar, de jugar, de interactuar con otra persona o a sí mismo, hacer esa lectura interpretativa, le permite ir ganando confianza para poder saber cuál es su tono, cuál es su velocidad. Yo creo que por aquí me puedo ir, me gusta lo que hago. No hay que hacer demasiados ajustes a nivel actoral. Vuelvo a explicar porque ya nos metemos en otro terreno, pero ese juego le permite un poco más de soltura y ganarse confianza para que se aprenda a escuchar bien, porque es que nos oímos todo el tiempo, pero no nos escuchamos con conciencia. Hace un rato mencionaste el tema de las emociones. Y yo creo que un objetivo de comunicación, aparte de lo que mencionaste al principio, que uno debía saber qué es lo que tiene que decir antes de abrir el micrófono, también es entender qué emoción quiere transmitir uno. Yo tengo en este momento, quiero compartir una situación muy difícil que están viviendo unos niños en un departamento olvidado de América Latina, un lugar pobre de América Latina. Entonces, ¿cómo transmito esa emoción y ese sentido de urgencia? ¿O cómo transmito alegría? ¿O cómo transmito pasión? Pero tener en claro esa emoción para poderla traducir en la voz, ¿no, Juli? Exactamente, sí. Y antes de, sea cual sea el formato en vivo, pregrabado, lo que sea, hay algo muy importante ahí, es no caer en la exageración, por ejemplo. Que eso sucede mucho en muchos medios y son estilos amarillistas. Dado el caso, por ejemplo, en los periodistas que pues no tienen, digamos, ese camino. Entonces exageran muchísimo y lo vuelven una cosa terrorífica. Entonces hay que saber si es una noticia alegre. Hombre, es que le llegaron 2 toneladas de comida a un caserío en La Guajira, qué maravilla.
Entonces, bueno, chicos, ¿cómo están? Estamos muy felices hoy porque tenemos una gran noticia. Recuerdan que hace unos días estábamos muy tristes porque no había comida en La Guajira, pues hoy les contamos con mucha alegría que tal cosa llegó a La Guajira, pero entonces hay que saberlo medir, no en una exageración de alegría, pero sí en un cierto tono positivo de una noticia con un contexto de alegría como es que llegó comida a La Guajira, por ejemplo, pero entonces no hay que dramatizarlo. Sí, porque también se vuelve caricatura lo que dices, ¿no? Exacto, sí, no, ya se vuelve periodismo y ya no se vuelve una conversación y un tema de podcast chévere de nicho, sino que ya se convierte en un tema de informar, más allá que de interpretar. Juli, ¿cuál es el doblaje o la actuación o la locución que más has disfrutado en tu vida? Yo las actuaciones las gozo todas, todo me lo gozo, pero yo creo que dentro del tema del doblaje y la narración, lo que más me emociona es narrar. Yo narré varias cosas para la BBC, unos documentales de naturaleza extraordinarios que se llama Micromundo Natural. Cosa curiosa, nunca los he podido ver y los grabé hace como unos 8 años. No puede ser. Sí, increíble. Lo que pasa es que hay ciertas productoras, y esto pues como dato para la gente, no todo lo que pasa por Nat Geo es producido originalmente por Nat Geo, sino que hay miles de casas productoras que trabajan para Nat Geo o para Discovery o para Animal Planet, en fin. Pero nunca los pude ver. Y se supone que sí iban a ser pasados por Nat Geo, pero pues ya ese tema de cosas de parrillas de programación yo lo desconozco. Pero me encantó mucho el tema de naturaleza y también unos documentales que grabé que creo que se ajustan mucho al mundo de hoy, que creo que mucha gente lo debe estar haciendo, y se llamaba Preppers, Preparados para el Fin del Mundo. Y yo narraba esos documentales de preppers, que eran personas, familias, gente que se preparaban con toneladas de alimentos en búnkers, en su casa con armas y hacían fuertes, y entonces lo disfruté mucho. En el caso del doblaje, esos temas de los canales, me encanta la narración. Las películas me gustan mucho también, pero es un camello. Es muy difícil, muy tedioso, demasiado tiempo. Es bien difícil, pero es un entrenamiento chévere, y por eso, dato también para la gente, por eso nos llamamos actores de doblaje y no locutores de doblaje, porque la voz del doblaje debe de tener por lo menos una mínima formación actoral. La única diferencia es que no hay cámara, pero hay que interpretar, por ejemplo, si yo voy a doblar en una película Leonardo DiCaprio, Revenant, por ejemplo, pues imagínate todas las onomatopeyas, las incomodidades, estoy en el suelo, me voy a parar, voy a hacer y vienen y... O sea, es ser Leonardo DiCaprio básicamente. Entonces es bastante complejo. Por eso un locutor común no lo podría hacer. Sí, es ser Leonardo DiCaprio sin Margot Robbie. Lo huevo. ¿Cómo te parece? Lastimosamente. Sí, en el caso específico del Lobo de Wall Street, realmente es un Leonardo DiCaprio virtual. Qué cosa. Óyeme, Julián, ¿algo que quieras compartir que no te haya preguntado en esta entrevista, o algo que toda la vida has querido decir y nadie te lo ha preguntado? ¿Qué quieres compartir con nosotros en este momento? Te agradezco tanto esa pregunta, Santi. Mira, hay varias cosas. Desde el tema espiritual no fanático, vuelvo a recalcar que el tema espiritual no es religioso, no es doctrina, no es fraternidad, no es de un segmento específico. Es un poder con el que llegamos todo el mundo y hay que despertarlo. Eso no se encuentra ni en Google ni en un libro, que hay muchos vendedores de humo, por ejemplo. Hoy está muy de moda el turismo espiritual, entonces ya todos son súper espirituales, pero no lo aplican. Pero más allá de eso, yo sí quiero decir con respecto a la voz que hay algo muy importante. Si ustedes se ponen, o tú te pones, Santi, la mano en el pecho y empiezas a hablar cualquier cosa, ¿qué sientes? Una resonancia, una vibración, ¿cierto? Sí. Ok. La voz con intención hacia ti, cualquiera que sea lo que quieras pedir o lo que quieras hacer, sobre todo en términos de sanación, autosanación, es supremamente importante. Y si tú le pones toda la intención, toda la fe, todo el amor a esa verbalidad, lo que vas a hacer, hoy soy sano, o me voy a ganar ese casting, estoy bien. Toda esa vibración con esa intención tiene un efecto biológico y energético en ti brutal.
Ah, qué bonito. Es muy teso. Empiecenlo a aplicar. Se los juro que si lo aplican un día, pues no pasa nada. Pero neuronalmente todo entra en un hábito efectivo después de 21 días. Entonces háganlo habitual. Yo les digo a los talleres, ¿qué mejor tiempo en su vida que el diseño de su propia vida y de su propio talento? Entonces hagan eso constantemente, es muy chévere. Todo el universo de la voz, de la comunicación, de la intención del cuerpo y del contacto con el otro tiene un efecto inmensamente brutal. Sean negocios, sea actuación, sea podcast, sea el relacionamiento con tu pareja sentimental, con tu mamá, con tu papá, eso tiene un efecto supremamente grande. Creo firmemente en eso. Entonces la vibración a viva voz es sumamente sanador para el cuerpo, es muy importante. Julián, ¿cómo se pueden conectar contigo en redes sociales y cómo encontrar tu trabajo, los talleres que haces? Pues hombre, gracias Santi. Yo tengo una cuenta personal de actor y de la vida que se llama @JuliánBustamante_actor en Instagram. Hay una que estoy alimentando, no le doy demasiada bomba todavía por aquello del tema digital, pues yo no conozco ni soy muy experto en eso, pero estoy en ese canal de comunicación pues como para darle mucha más exposición prontamente, pero hay un buen contenido en @elespiritudetutalento en Instagram y ya, digamos que esos dos por ahora. Estoy ahí pensando con gente en hacer un tema de TikTok. Me gusta mucho ese tema, pero quiero hacerlo de manera que sea impactante y chévere, pues, porque no quiero caer en las tonterías de los demás para poder ganar plata. Juli, muchas gracias por estar en el podcast de 1000 Palabras. Santi, muchísimas gracias por tenerme en 1000 Palabras. Un abrazo, gracias por abrir este espacio magnífico para mi proyecto y que pueda impactar a los demás. Y un abrazo muy grande para todos. Gracias a Julián Bustamante, actor de doblaje y locutor, por compartir su experiencia y su conocimiento sobre cómo la actuación, el teatro, puede ayudar a mejorar la interpretación de la voz. Algunas conclusiones interesantes. Es interesante hacer juego de roles para interpretar un personaje. 2. Los recursos actorales son necesarios a la hora de usar la voz en cualquier tipo de contexto o contenido. Hay que interpretar con la voz, así no estemos desarrollando un personaje. 3. Es importante imitar otras voces. Además, escuchar a otras personas que nos sirven de referente, no para imitarlos exactamente en nuestros contenidos, pero sí que nos sirvan de inspiración y como un elemento para definir nuestro estilo. 4. Cada uno tiene un talento único. Lo que tienes que hacer es sacarlo, y para ello necesitas autoconciencia. Y número 5, es supremamente importante lo que nos decimos hacia adentro, la comunicación con nosotros mismos. Hay una carga de energía allí que trae grandes resultados. Muy bien, gracias por escucharnos en este podcast que semanalmente presenta ideas, conceptos, personajes sobre comunicación efectiva en los negocios, en el marketing digital, en la comunicación organizacional, en la comunicación con nosotros mismos. Si llegaste a este contenido por el azar del algoritmo, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. Así no te pierdes ninguna actualización. Estamos en todos los directorios. Y también recomienda este podcast con alguien que lo pueda necesitar. Un amigo, un colega, un familiar, un compañero de trabajo. Siempre te hago quedar muy bien. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1000 Palabras. Gracias por venir. We all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.